Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta cuarta sesión del Simposio Jorge Isaacs, que llega a su 9ª versión en el año 2017, conmemorando los 150 años de la publicación de la novela María. Hoy tenemos una programación nutrida que va a empezar con una conferencia sobre Isaacs y su relación con la exploración. Isaacs en la condición de hombre inquieto frente a las poblaciones y las geografías. Y vamos a continuar con un acto central con la entrevista a Noé Yitrick por parte de Darío Henao Restrepo. También tendremos programación en la tarde que les vamos a ir informando paulatinamente. Muchísimas gracias a todos aquellos que han venido al Teatro Estudio de Telepacífico y a todos aquellos que nos sintonizan a través de la transmisión vía streaming del canal creado por el Centro Virtual Isaacs para la divulgación y la responsabilidad social en torno a los contenidos que corresponden a este espacio, que es un espacio de crítica, de disciplina y de conocimiento, de estudio frente a la obra del escritor caucano. Bueno, nos acompaña en esta primera mesa Zaida Patiño, quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y Jorge Rubiano del King College de Inglaterra. El tema de la ponencia, que es una ponencia conjunta, será Isaacs, explorador y visionario. Buenos días. Buenos días. Buenos días A todos y todas. Somos profesores del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle. Pues lo primero es agradecer la invitación que nos hace el profesor Darío Henao a participar en el simposio y pues desde esa medida como responder a ese interés que él nos manifiesta de poder expresar desde la geografía pues nuestra interpretación de Isaacs. Nosotros realmente no somos expertos en Isaacs, de pronto pues conocemos a manera de cultura popular y de cultura general la obra y al personaje y al autor. No obstante, pues decidimos aceptar el reto de mirar desde la geografía pues algunos de sus facetas, algunos de sus textos. Entonces pues desde ahí es que decidimos entonces aceptar esa invitación que nos hace el profesor. Nos interesamos entonces básicamente en un texto, en uno de sus textos, que es el de las obras completas, gracias. Las obras completas de Jorge Isaacs, estudios sobre las tribus indígenas del estado del Magdalena, exploraciones. Es un texto donde efectivamente pues Isaacs despliega su faceta de explorador como parte de una comisión científica, exploradora del territorio nacional. Ahorita pues sobre eso versará nuestra ponencia. Entonces pues decidimos como centrarnos en ese texto en especial. Nos propusimos pues hacerlo básicamente desde dos frentes. Uno es desde como un contexto histórico, un poco enmarcar ese papel que él realiza en la comisión en la comisión científica. En qué marco está esa comisión científica, en qué marco se dio a nivel del contexto histórico, y pues cuál era el papel que él tenía en esa comisión científica y cuáles fueron los métodos desde la geografía que él utilizó. Y desde qué formación lo hizo y de qué manera lo realizó. Esa es como esa primera parte que podríamos llamar es como un contexto histórico y una reflexión acerca de los métodos que él utiliza en su trabajo de exploración. Y la segunda sección que trabajaremos, obviamente concatenadas las dos, es como llevar toda esa visión que él hace de ese pasado de finales del siglo XIX a la actualidad, un poco como que contemporaneizar esa exposición, esa visión que él tiene y precisamente como justificar, mostrar por qué lo llamamos un visionario, entre otras cosas porque precisamente fue un adelantado en ver cosas desde finales del siglo XIX que hoy podemos encontrar incluso aún digamos en la forma en la que él las planteó.
Y bueno, y obviamente en cuanto a sus paisajes y demás, pues también es un poco como mirar qué ha pasado hoy con ese paisaje natural y humano que él observó en esa época. Bueno, pues de eso se va a tratar nuestra ponencia. Sí, yo te invito a que hagas inicio de la sección del contexto y yo continúo luego con lo que es hoy en día esa región. Perfecto, bueno. Un poco, digamos, voy a hacer en esta primera parte alusión, digamos, a varios elementos que son importantes en la medida que, digamos, contextualizan el trabajo que hace Isaac después. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, va a ser recurrente como no la comparación, pero sí un poco como un antecedente y recalcarle la importancia que tiene ese antecedente para Isaac, y es la comisión corográfica en la que estuvo Agustín Codazzi. Y entonces, pues por un lado va a estar aquí como presente precisamente todo el tiempo el papel y el énfasis que tenía la comisión, ambas comisiones, entonces un poco pues como relacionarlas, el papel de Agustín Codazzi y pues cómo eso, digamos, da entrada también a una, de alguna manera, una inspiración que también retoma Isaacs. Asimismo va a estar presente pues Manuel Ancísar, en la medida en que Manuel Ancísar pues también fue un protagonista en la comisión corográfica y es un maestro que digamos que inspira el trabajo que hace Isaacs. Entonces, bueno, desde esa medida pues empecemos precisamente con recalcar un poco cuestiones que había en la época. Pues estaba el texto, o digamos Isaacs retoma un texto que considera muy importante en esa época, en 1883, y es el texto de Felipe Pérez. Ese texto se denomina Geografía Física y Política de los Estados Unidos de Colombia. Es de hecho un texto que está basado en los trabajos de la comisión corográfica. Recordemos que la comisión corográfica digamos, trabaja entre 1850 y 1859. Precisamente a la muerte de Codazzi pues se detienen los trabajos de esta comisión corográfica y quedan pues incompletos estos trabajos, y queda precisamente digamos en ciernes el trabajo con los estados del Magdalena, de Bolívar, de La Guajira, es decir pues de lo que llamaban las costas caribes y las costas atlánticas. Entonces digamos que, dado que Codazzi no logró realizar ese trabajo, pues entonces hubo otros personajes que tuvieron encargado recoger y recopilar todo ese material que recogió Codazzi en la comisión corográfica. Entonces el encargado fue precisamente Felipe Pérez, que es importante y relevante en la obra de Isaacs, en este texto en particular que observamos nosotros. Es importante porque Isaacs lo considera como el texto más completo, ¿sí? El más importante, el más extenso sobre la geografía colombiana, sobre el territorio del país. Entonces, pues digamos que va a ser un texto central que él lo va a tener presente. Felipe Pérez en ese texto, precisamente hablando de Codazzi, nos muestra de qué se trataba la labor del explorador, ¿no? De cuál era el carácter que tenía que tener un explorador. Y hablando de Codazzi, precisamente dice Felipe Pérez, que era un personaje tan laborioso, tan infatigable, tan sereno en los peligros del desierto, tan habituado a vivir en las selvas y en los bosques, tan amigo de esa naturaleza primitiva e ingrata. Eso nos muestra un poco cómo era el trabajo del explorador. Estos días que se presentaron, que se han estado presentando ponencias, pues veíamos con la ponencia del profesor Martínez y Huitrago el tema de las exploraciones científicas, ¿no? que eran la importancia de las exploraciones científicas para la conformación de los estados nacionales. Pues esa era la época
Codazzi, y siguió siendo la época de Isaacs, aun cuando fueran 30 años después, sí, 30 años después prácticamente, 20 menos. Entonces, pues seguía siendo la conformación de un Estado nacional embrionario, inexplorado. Entonces, pues en esa medida, pues como era inexplorado, era un país sin vías de comunicación, era selvático, con zonas agrestes precisamente, así que se necesitaba un carácter fuerte, reacio, realmente de una persona con un carácter indómito que fuera a pues querer conquistar todas esas vicisitudes con las que podía encontrarse, no solo en el terreno, sino también en términos de poblaciones salvajes, digamos salvajes en esa época denominadas así. Entonces esa era la visión. Entonces pues se necesitaba ese tipo de carácter. Efraín Sánchez, entonces, que es un autor que también realiza una obra muy importante sobre la Comisión Coreográfica, denominada Gobierno, Geografía, Agustín Codazzi y la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada. Él nos muestra precisamente un poco lo que va a ser el contexto también que compartirá Isaacs después cuando realiza la comisión científica, y es que el territorio, en este caso de la comisión coreográfica, era un territorio pues como les digo inexplorado, aun cuando el trabajo que hace la comisión coreográfica es fundamental en la medida que pues hace un trabajo geográfico y sistemático que permite pues, mostrar la geografía nacional de sus principales provincias en esa época de la Nueva Granada. Entonces, pues ese trabajo, digamos que reviste gran importancia, y es tan importante que de hecho no muchos países en el mundo tienen en ese momento una geografía sistemática del territorio. Entre esas nos podemos contar nosotros con el trabajo que hizo Codazzi. Entonces esa intención que tenía la comisión coreográfica sigue siendo la misma intención que cubre para la comisión científica en la que perteneció Isaacs años después, que la comisión científica se realizó entre 1881 y 1882. ¿Cuál era la intención de ambas comisiones? Realmente alcanzar el progreso de la nación, mostrar las riquezas materiales de la nación. Pues las riquezas materiales de la nación básicamente se referían pues a la educación, a la infraestructura, las riquezas, lo que llamaban las riquezas de los tres reinos, lo que era la industria de la época, lo que eran las poblaciones y las culturas que se encontraban en la época, los caminos, todos esos elementos eran los que le interesaba a las dos comisiones recoger para dar cuenta pues, del estado de la nación y así buscar el progreso anhelado de los liberales. Pues en esa medida Isaacs Preso encuentra ahí como un nicho importante en el cual desarrollarse. Bueno. De hecho, es interesante algunas anécdotas de lo que pasó en la comisión científica como para llegar a Isaacs. Después de que acaba la comisión coreográfica por la muerte de Agustín Codazzi, se hacen muchos intentos de que el trabajo continúe. Sí, estamos hablando de 1859, se hacen intentos de que la comisión continúe, no obstante pues se dan diferentes situaciones que no lo permiten. En primera instancia, por ejemplo, se contrató a Indalecio Liévano y resulta que él no pudo realizar el trabajo porque San Clemente en la época no le dio los elementos necesarios. El contrato decía que Indalecio Liévano debía recibir los mismos elementos que había dejado Agustín Codazzi, y efectivamente esos mismos elementos
fueron los que le dio, pero en mal estado, porque evidentemente eran los que había trabajado Agustín Codazzi, entonces los había dejado pues en mal estado, por eso él no pudo realizar, digamos, los trabajos de campo. Luego otros también fueron contratados para realizar ese trabajo de campo, pero por diversas razones no se pudieron continuar esos trabajos de la comisión, de la nueva comisión coreográfica. Sería precisamente hasta 1881 cuando Rafael Núñez contrataría a esta nueva comisión científica. Podemos ver el diario oficial, ¿se ve? Ok, gracias. Ahí en ese diario oficial de 1881 nos muestra el contrato precisamente que se hizo con la presidencia de la República, que estaba en cabeza de Rafael Núñez en su primera presidencia. Y entonces pues ahí se planteaba pues la función que tenía, digamos, el trabajo que se debía desarrollar la comisión científica, en la que participaba Isaacs como secretario. Ahí, al igual que la comisión coreográfica, pues habían unos papeles, unos roles fundamentales. Aquí el rol de Agustín Codazzi en esta comisión científica lo realizaba un personaje extranjero llamado Carlos Manó. Y también iban con un dibujante, también iban con un botánico e iban también con un secretario, y el secretario pues era Isaacs. Isaacs tenía la función de emular los trabajos que había realizado Manuel Ancísar en la comisión coreográfica. Eso es muy interesante como para sostener, digamos, una tesis que yo veo, que evidencio, y es un poco precisamente el maestro de Isaacs era Manuel Ancísar, en términos del trabajo que iba a hacer en la comisión científica. El trabajo que hizo Manuel Ancísar con la peregrinación de Alfa pues fue y es aún uno de los grandes hitos de la literatura pues colombiana, entendiendo que es un trabajo científico literario. Esa era la función que cumplía el secretario. Manuel Ancísar también había sido secretario en la comisión coreográfica, pero obviamente Manuel Ancísar tenía a su lado un líder de gran tamaño, que no fue el caso que tuvo Isaacs con Manó. Ancísar tenía un líder como Agustín Codazzi, un gran conocedor de la geografía, un militar, topógrafo, geógrafo, que tenía gran conocimiento de la disciplina. No era el caso de Manó. Entonces, bueno, pues Ancísar tuvo la oportunidad de desplegar el trabajo por el cual había estado, digamos, llamado a realizar, que era el de secretario de la comisión, donde él podía desplegar toda esa sabiduría literaria, toda esa pasión literaria para poder describir los paisajes que veía en esa época. Pues Ancísar participó en la comisión coreográfica en sus 2 primeros años y pues trabajó básicamente en las provincias de Boyacá, de Santander y norte de Santander. Entonces, digamos que Isaacs estaba inspirado en ese trabajo de Ancísar. No obstante, por las diferencias que tuvo con Manó, no pudo realizar realmente ese trabajo literario científico que él estaba llamado a realizar por el mismo contrato que había firmado. Él, dadas las diferencias que aquí se han relatado en diferentes ponencias que tuvo con Manó, pero pues de pronto comentar rápidamente que hubo un distanciamiento con todos los integrantes de la comisión científica, con este director de la comisión, con Manó. Entonces todos terminaron cogiendo camino para diferentes lados, y entonces lo que hizo Isaacs fue prácticamente como empoderarse del trabajo que le tocaba realizar al mismo Manó e ir a explorar el estado del Magdalena en especial. Claro, Isaacs tenía una formación, digamos, que le permitía realizarlo, ¿sí? No era
no era el trabajo, el papel al que estaba llamado a realizar en la comisión científica. Recordemos que él iba a ser secretario y producir un texto científico literario como el que realizó Manuel Ancísar, pero él termina entonces haciendo el trabajo que tiene que realizar Manó, que era recoger básicamente todo, describir cuáles eran las riquezas a explotar en el estado, digamos en el territorio visitado, cuáles eran las posibles minas de explotación, los recursos naturales, la botánica que podía ser utilizada para medicina, las poblaciones que se encontraban en el camino, cuáles eran sus características. Digamos que todas estas cuestiones, esa que tenía la misión en sí, pues la retoma Isaacs por sí mismo y desde sus conocimientos como minero, porque venía de una familia de mineros, entonces pues él realiza ese trabajo. De manera que pues él desde ahí hace un trabajo de avisoramiento pues de esa zona, que yo creo que vamos a darle paso al profesor para que nos cuente qué fue lo que vio Isaacs y cómo lo ves tú hoy. Bien, indiscutiblemente el estudio que hizo Isaacs en el estado del Magdalena terminó enfocándose en el principal recurso que había en su momento, y yo diría que hoy día todavía es, que era la gente, las comunidades indígenas. En ese momento la Guajira tenía la mayor población indígena en Colombia y hoy todavía la tiene, es mucho mayor que la población del suroccidente colombiano, y de allí que el título de su estudio termine enfocándose en las tribus indígenas del estado del Magdalena. Sin embargo, en el recorrido por esa región, los varios recorridos que él hizo, ya descritos de alguna manera por Juan José Hoyos en la charla del martes, en unas condiciones que son difíciles de imaginar, son 140 años de historia que han pasado y seguramente él indiscutiblemente no pudo tener los recursos que tuvo Agustín Codazzi, los hizo prácticamente que a lomo de bestias, en canoas, recorrió en menos de 8 o 10 meses una región inmensamente grande, ¿no? En el momento en que Darío Henao nos invita a pensar en organizar una charla, coincide en mi caso con un pequeño recorrido que tuve que hacer por La Guajira y digamos que eso le agregó un componente interesante de mirar la región a la vez que iba yo leyendo el material de Jorge Isaacs y estuve, digamos, como pensando en qué podía enfocarme, ¿no? Trabajar el contenido de las tribus indígenas es mucho más complejo, mi área pues es la geografía en los recursos naturales y decidí darle una mirada a los recursos naturales en ese pequeño recorrido a la vez que en la lectura que hacía del libro de las tribus indígenas. Y decidí enfocarme en 3 recursos básicos, no así en las tribus indígenas como lo hizo Juan José Hoyos en la charla del martes, que fueron el agua, los bosques y los minerales, ¿no? De la lectura que extraje en el documento de las tribus indígenas, quiero destacar algo muy particular que Jorge Isaacs pudo ver en su momento y fue la entrada de un brazo del río Magdalena a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ese brazo, conocido como vemos en la cartografía que hay allí, expresa como el río Viejo. Ese río era el que alimentaba de agua dulce la Ciénaga Grande de Santa Marta justo antes de salir al Atlántico. Ese río, pues con el pasar del tiempo, se fue colmatando por los sedimentos, seguramente de la erosión del centro del país, pero recibió su estocada final en la carretera que se construyó entre Barranquilla y Santa Marta a mediados de los años 60, y ese río hoy día ya no existe. Incluso recientemente fue objeto de controversia porque en esa zona se estaban expandiendo cultivos comerciales y eso fue lo que provocó la desaparición de por lo menos el 40% de los manglares en la década del 70 y 80 en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es decir, Jorge Isaacs pudo ver
la ciénaga en su máxima expresión de riqueza natural y de alguna manera lo describe cuando narra cómo el agua del río Viejo entra a la ciénaga. Y voy a leer brevemente la sección. Dice: de estos dos arrumbamientos que hace la costa desde Santa Marta, fórmase una ensenada muy grande, en cuyo fondo está la ciénaga. Toda ella es de costa baja y aplacerada, y desde la ciénaga para el oeste se forma la isla de Salamanca, cuyo extremo occidental es el oriental de la boca del río Viejo, comunicándose las aguas de la ciénaga y las que forman esta isla con el río Magdalena por varios canalizos. En ese mapa de la época, del año 1881, se puede evidenciar que efectivamente ese río comunicaba el Magdalena con la isla de Salamanca y la ciénaga. También él observó, en términos de los recursos hídricos, o hizo referencia a los recursos hídricos cuando hablaba de las dificultades que había para cruzar un río. Los ríos de alguna manera podían magnificarse en la escritura de Isaacs cuando decía si servía para transportar bosques o no. Es decir, los ríos eran el medio de transporte de la cantidad de árboles que eran extraídos de las selvas de la costa, y si el río no permitía transportar la madera era porque tenía muy poca agua, pero si permitía transportarla, a veces incluso impedía que la gente pudiera cruzarlos. Así hace referencia al río Rancherías, ¿no? Hoy en día es un río que se puede cruzar a pie, está prácticamente cercado por las explotaciones mineras, pero él en su momento decía: el Ranchería no nace precisamente en los picos nevados, sino en una laguna. Solo es utilizable desde Corazonal para el transporte de maderas, y eso muy trabajosamente. Le tributan sus aguas los arroyos y riachuelos que voy a nombrar, muchos de los cuales se agotan por completo en los veranos, épocas en que las llanuras que cruza el Calancala absorben porción considerable del raudal. Otro componente interesante de la observación que hacía Jorge Isaacs de los recursos hídricos en su momento era nombrar los ríos y confirmar lo que él seguramente había leído en la cartografía y en los estudios de exploradores anteriores, cosa que no es sencilla, ¿no? En el recorrido que yo hice con lujo de comodidades recientemente a la costa, uno se apoya, digamos, en las nuevas tecnologías y uno sabe el nombre de los ríos porque están escritos allí. Pero yo me ponía a imaginar, sin tener la información a mano, cómo podía uno verificar que un río fuese el que evidentemente está nombrando, ¿no? Y él reconstruye prácticamente todos los ríos alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, con sus nombres, con sus lugares de nacimientos y desembocaduras, con una precisión impresionante. Vuelvo y repito, bajo unas condiciones en las que no había un apoyo técnico que le permitiera realizar ese trabajo. Siguiendo con lo que pudiera denominarse el interés de Jorge Isaacs por la importancia de los recursos hídricos, nos dimos a la tarea también de hacer un análisis de la situación actual del agua en la región de la costa norte, haciendo uso de tecnologías de información. No tuve que subirme a ninguna bestia para hacerlo, sentado frente al computador y utilizando información de sensores remotos. Es posible ver que esa zona hoy en día no tiene suficiente agua, apenas cubre entre el 40 y el 45% de la demanda de la población y de las necesidades de la región. Eso muy posiblemente, o bien porque el clima ha cambiado, puede que haya menos agua, como lo confirman los estudios hidroclimatológicos, o porque hay más gente, ¿no? Que evidentemente la hay, ¿no? Hay mucho más gente que la que hubo en su momento. A mí me asalta mucho la duda de cómo fue que hicieron esos censos cuando existía una población que no quería dejarse contar ni dejarse ver de los exploradores. Estimaban que habían alrededor de 6.000 habitantes en la Sierra Nevada, y cuando uno hace la proyección de esa población a hoy en día, en realidad los números no cuadran. Seguramente había muchísima más gente que no se dejó contar o que desapareció por tanta violencia que hubo en esa región y que todavía hoy en día la hay, ¿no? Él, al mirar la población,
También observaba los mestizos que estaban controlando esa región, y quizás solo en este punto me refiero al recurso humano que él percibía, administraba esa zona desconocida para el resto de los colombianos, en una sección que dice: suponíame lo hacía antes de estudiar las tribus del estado del Magdalena, pero aún vacilaba. Después no. Ellas son la sangre rica y sana de aquella región de Colombia. Son germen valiosísimo y obligado de toda prosperidad allí. Y un absurdo y caro sistema de administración, socaliñas fiscales, torpes abusos, vicios que los mercaderes importan y estimulan, las irritan, las embrutecen y las envenenan. Si no se acude muy pronto a combatir el mal, transcurridos 40 o 50 años, casi toda la antigua provincia de Santa Marta será desierto temible. De alguna manera ahí hay algo de visionario en él. La diferencia con la realidad actual no es mucha, ¿no? Podemos ver en la prensa y en los reportes de corrupción y de cuántos hay de nuestros gobernantes de la costa en difíciles condiciones judiciales, pues confirman que las cosas no han cambiado mucho. Y el desierto que seguramente vemos hoy en día no es solo fruto del efecto del cambio climático o del cambio natural de la variabilidad de la región, sino también del accionar de los gobernantes que han estado allí. Siguiendo con la mirada que pudo haber tenido Jorge Isaacs sobre los recursos de la región, me concentro ahora en los bosques. Como mencioné antes, los ríos se utilizaban para extraer bosques, para transportar grandes troncos de árboles, unos de los cuales están hoy en día en vías de extinción. Él hace referencia al ébano, que hoy en día está protegido porque es una especie en vía de extinción en esa zona, es endémico de esa región, es decir, solo se produce allí. Seguramente hoy se cultiva en otras partes, pero de forma natural solo existió allí. Y es una lástima que esas observaciones que él hizo en su momento no fueron tenidas en cuenta para proyectar hacer uso de esos recursos de una manera más sostenible, sino que todo era con el enfoque extractivista, ¿no? También hacía alusión a la densidad de los bosques cuando se refería de manera particular a algunos parajes, aquellos en los cuales era imposible atravesarlos. Decía sobre un lugar habitado por los chimilas: verdad, y más de un capitán cayó atravesado por las flechas temibles en aquellos bosques gigantes, densos y tenebrosos en leguas y leguas. Indiscutiblemente el paisaje que él observó no se parece en nada a lo que tenemos hoy en día, que está en la imagen que tenemos en pantalla. Esa es la situación actual de los bosques hoy en día. Solo quedan remanentes poco densos, con menos del 30% de densidad en las zonas más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los Montes de Oca. La vegetación de las planicies prácticamente desapareció por completo. Esa zona de las planicies es lo que se conoce como el bosque seco tropical, que muy seguramente para los europeos era un desierto o un peladero, como podría uno decir en términos populares. Es uno de los ecosistemas más diezmados del país, queda menos del 3% del área original. Se han perdido más de 19 millones de hectáreas que existían de bosque seco en todo el país, y solo quedan unos relictos que afortunadamente son protegidos por las áreas del sistema de áreas protegidas del país, ¿no? En otra sección Isaacs menciona: no me detengo a mencionar la imponderable riqueza que en maderas finas de construcción, materias textiles, bálsamos, etcétera, podrían ser motivo de un valioso comercio de exportación. Ya mejorado el río, los bajos y altos bosques ofrecen en abundancia y en estado primitivo grande riqueza que he visto desconocida y desdeñada o en estancamiento por falta de industria o de brazos. Bien, luego podemos dar una mirada a un interés mucho más concreto que tenía Isaacs, que eran los recursos mineros, fundamentalmente porque su padre era un minero,
Él había tenido experiencia en el departamento del Chocó trabajando al lado de él o acompañándolo, y tenía un interés muy particular que fue estipulado en su contrato de identificar qué posibilidades había de hulleras en la región. Así lo mencionó el profesor Camilo Domínguez en su charla del día martes en uno de los auditorios de la Universidad del Valle como parte de este simposio. Había una necesidad global por carbón, dado el despliegue del transporte en trenes de vapor, y se requería encontrar fuentes energéticas que pudieran empujar esa maquinaria. Y él iba con los ojos puestos en los recursos minerales y en varias ocasiones pues, fue testigo de identificar dónde habían hulleras, particularmente se enfocó en las de la Aracataca. Hoy en día tenemos en la imagen que hay en pantalla que en esa zona realmente no estaba la mina de carbón fundamental, ¿no? Al sur de la Ciénaga Grande, que es donde está Aracataca, apenas existen unas pequeñas áreas hoy en día en concesión que no tienen ninguna proporción con lo que existe al sur de La Guajira, en la zona de Barrancas y el Cerrejón. Sin embargo, observar los recursos mineros y darse cuenta que hay debajo de la tierra no es sencillo. Por más que uno lo quiera, uno en cualquier recorrido es difícil imaginarse qué hay debajo de la vegetación o del suelo que uno apenas puede observar de manera directa. Él menciona en el artículo, en el libro que escribe de las tribus indígenas, hace alusión al carbón de la siguiente manera: el señor José María Jimeno, sabedor de que yo deseaba estudiar la carbonera de Aracataca, me ofreció sus servicios para acompañarme, y eran muy importantes porque él y solamente él, desde 1879, había suministrado las muestras de carbón de Cataca, y era el señor Jimeno al propio tiempo el único habitante de aquella comarca con quien podía entenderme para conocer lo descubierto antes respecto de la carbonera. Indiscutiblemente tenía que trabajar muy de cerca de la gente local, sensible y reconocedora de los recursos que habían en la región. Quizás el mayor esfuerzo que él hizo fue en el estudio de las lenguas de las tribus indígenas. Estudiar las lenguas de las comunidades demanda adquirir un nivel de confianza con todos los miembros de las comunidades, desde adultos, mujeres, niños, y ahí es donde quizá tiene más mérito el trabajo de él, en su sensibilidad de observar y escuchar a las personas. Pero también sacó provecho de eso, identificando quiénes conocían dónde habían recursos. Ahora, a Isaac se le ha atribuido parte del descubrimiento de las minas del Cerrejón, pero de alguna manera las evidencias escritas apuntan a desvirtuar totalmente esa aseveración. Quien al parecer dejó reportes detallados de la riqueza de esta zona fue John May, a quien se le publica su informe en el Diario Oficial 471 del 31 de octubre de 1865, es decir, un gran número de años antes de la visita de Isaacs a la región. May es considerado el descubridor oficial de esos yacimientos, pero historiadores locales dan cuenta de informes previos por parte de pobladores originarios de Barrancas en La Guajira. El historiador guajiro Freddy González Subiría nos relata: en los archivos de la Notaría Primera de Riohacha, en el tomo del año 1855, al tiempo de la Comisión Corográfica, 29 años antes de la llegada de Isaacs y 10 años antes de la llegada de John May, existe un documento que testifica unos adelantados en esta historia. Se trata de una sociedad comercial entre Juan Gómez Osío, propietario de las tierras, y el capitalista Antonio Cano, para explotar la mina de carbón en el sitio llamado Corazonal, jurisdicción de Barrancas. Esa es la zona que hoy se conoce como la Gran Mina del Cerrejón. A pesar de eso, Isaacs logra acceder a la concesión de una gran parte de las minas. No hay claridad si las del Cerrejón estuvieron en esa concesión, pero él no llega a disfrutar ningún beneficio de esa concesión, no así los nietos, que de alguna manera encartados con esa concesión se la devuelven al gobierno pocos años antes de la nueva Constitución en el año 86.
en su intento por descubrir recursos y estar avasallado con la tarea que tenía en la comisión científica, él no puede realmente dar rienda suelta a su interés de hacerse a recursos de manera propia y seguramente no tenía el carácter que de pronto sí tenían otros exploradores como el mismo John May, que antes incluso de la visita de Jorge Isaacs ya tenía un proyecto encomendado a una multinacional para venir a explotar los recursos de esa zona. Hoy en día la región pues tiene la acción de multinacionales mineras que han transformado completamente ese paisaje en esa zona de barrancas para el beneplácito muy seguramente de los ingresos del país y de las empresas multinacionales, pero la transformación de esa región ha significado mover ríos de su curso, desplazar poblaciones a otros lugares y transformar la región desafortunadamente con un enfoque que todavía es evidente cuál es el extractivista, ¿no? Y esto, digamos, que nos lleva a pensar en lo que está sucediendo hoy en día en el país con la apertura de las regiones, luego de destapar de alguna manera la caja de Pandora al liberar del territorio nacional y del paisaje a algunos de los grupos que han estado alzados en armas. Hay zonas del país que se abren al interés del comercio, del uso de los recursos, y muy seguramente esa situación es la misma que vivió Jorge Isaacs en su momento. Él visionó que esa zona iba a ser un desierto si seguíamos con los administradores de los recursos que tenía en su momento. Lo que sucedió lo vemos, lo tenemos hoy a la vista, y muy seguramente eso mismo puede pasar con regiones del país que se están abriendo al comercio y al desarrollo si no pensamos y tenemos una visión distinta, como seguramente lo sintió Jorge Isaacs en su momento. En síntesis, una mirada hoy día a una región que hace 140 años era apenas conocida y en parte menospreciada, valorada por el potencial de sus riquezas naturales, no así por la diversidad de sus atributos culturales, como sí lo destacaba Isaacs, nos genera muchas preguntas sobre cómo la sociedad en general puede o debe mirar a las regiones. El resultado hoy día de extracción y olvido, de miseria y hambre, sequía y corrupción, no son lo que se espera de una nación ilustrada y democrática. Con esto damos. Bueno, muchísimas gracias. Recibimos las preguntas por parte del público. Una de ellas es para Zaida. Dice, amplía un poco la relación de Isaacs con Manuel Ancísar. Ok, bueno. Yo creo que puedo ampliar respecto al carácter de los dos trabajos que cumplían pues cada uno en la comisión científica respectiva. Ancísar cumplía la función de secretario en la comisión coreográfica e Isaacs la misma función de secretario en la comisión científica. ¿Cuál era, digamos, vamos a describir básicamente el resultado del trabajo que hace Ancísar en la comisión coreográfica? Es el texto de la peregrinación de Alfa. Alfa es el seudónimo precisamente de Ancísar. Él realmente lo que hace es seguir las indicaciones del líder que es Agustín Codazzi, escuchar lo que él va registrando sistemáticamente sobre el territorio, sobre las provincias que van visitando, y él realmente transforma o pinta con su poesía, con su retórica, pues pinta ese paisaje, esas costumbres, esas vestimentas, todas esas cosas que iba viendo en el recorrido. ¿Podemos poner la diapositiva, por favor, donde están los dos textos? Hay un texto ahí gracias, de Isaacs y el texto de Ancísar. Ahí podemos, si ustedes leen, como pues evidenciar un poco el carácter de ambos escritos. Realmente Isaacs, que es un poco como la tesis que sostenemos, es que
dadas las dificultades que tuvo Isaacs con Manó y que él termina haciendo realmente un trabajo que no era el que estaba llamado a hacer como secretario, que era un trabajo científico-literario, pues realmente no se encuentran muchos apartados de este tipo, como lo escribe ahí Isaacs, en el texto que revisamos, porque el texto es muy de orden, digamos, más metódico, más científico, más coreográfico, sí, esa es la palabra, precisamente. Isaacs termina haciendo el trabajo que le estaba encargado a Manó, que era precisamente el trabajo coreográfico. La coreografía es la descripción pura del paisaje. Entonces, un poco eso es lo que hace Isaacs. Lo que hace es, de hecho, digamos, el método que aplica Isaacs es un método heredado de Humboldt, heredado de Codazzi, que es precisamente el método positivo. Sí, ese método positivo está basado principalmente en la referencia a textos científicos escritos por ilustres viajeros, personajes, etcétera, que hicieron, pues digamos que tuvieron trabajo de campo o que se basaron también en referencias para construir documentos sobre esas zonas de la costa. Él recoge eso y obviamente lo más importante del aporte que hace Isaacs es la observación directa, la exploración directa, la exploración científica. Pero realmente este tipo de trabajo así como literario, científico, que era lo que se esperaba del trabajo de Isaacs, pues él no lo hace, digamos, no es esa la función que él termina realizando en el texto o describiendo en el texto. Entonces de hecho es como mirando y escarbando en el texto de Isaacs, el que revisamos, se encuentran pocos parajes de este tipo, mientras que el texto de Manuel Ancísar de la peregrinación de Alfa es absolutamente de ese orden. De hecho lo han llamado de costumbrista, aunque de hecho no es un texto costumbrista en sí, porque es un texto más científico-literario. Lo que pasa es que pinta la realidad con sus figuras literarias. Bueno, nos quedan 2 minutos para integrar 2 preguntas que son bastante complejas. Espero pues, lo condensemos. ¿Qué importancia le da usted a las exploraciones de Isaacs hoy y de qué manera repercutió la exaltación del paisaje en María hecha por Isaacs sobre las descripciones geográficas y etnológicas consignadas en las tribus indígenas del Magdalena? Bueno, yo creo que esa pregunta debería ir dirigida a uno de los expositores del día martes, ¿no? Cuando nos referimos a las tribus indígenas, ¿no? Como mencioné, el enfoque mío fue más en la parte de recursos naturales, en lo que él tuvo que ver en el Magdalena, no así en lo que describió en el Valle del Cauca al referirse a la pregunta María. Pero en términos genéricos, la importancia de Jorge Isaacs, yo la enfocaría a que él, como muchos otros, seguramente exploradores que pudo haber existido en nuestro territorio, hoy requieren ser revisitados con una mirada mucho más detallada de lo que hicieron, lo que describieron, lo que visitaron, para tratar de identificar allí qué era lo que había, ¿no? Porque el paisaje que podemos ver hoy desde la geografía moderna, nada recoge de esa historia con las tecnologías que tenemos. Y allí hay una oportunidad grandísima de reencontrar la geografía con la historia. Como decía Camilo Domínguez en su charla, la geografía es la historia del espacio, y en ese sentido veo más oportunidades y opciones de expandir tanto la historia y la geografía en un encuentro disciplinario de posibilidades infinitas, ¿no? También la relación entre la literatura, la historia y la geografía. 2 de nuestros grandes escritores tienen relaciones específicas con contextos que hoy todavía el país en lo político se mantiene de espaldas a ellos. Eustacio Rivera con la Amazonía y la Orinoquía, y a través de este libro encontramos una relación de Isaacs con un contexto que todavía para muchos es ignoto y desconocido, y que hoy se mantiene todavía cubierto y alejado de la mirada central del país, que es el Caribe, ¿no? También hay una explicación
implicación allí en la muerte de la idea del desarrollo de la comisión de Codazzi y la comisión de Manuel Ancísar. Vamos llegando al final de esta primera sesión, de esta primera charla de la cuarta sesión de la versión número 9 del simposio Jorge Isaacs, realizado en Cali en el año 2017. Los invitamos a ustedes a que se queden con la transmisión en Telepacífico de la conversación entre Noé Gitric y Darío Henao Restrepo. Feliz mañana.
¿Aló? Aló, 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 1, 2, 3. Releído, releído. Cinco. Bueno, nos bienvenidos a esta cuarta sesión del Simposio Isaacs, que llega a su 9ª versión en el año 2017, conmemorando los 150 años de la publicación de la obra María, del escritor caucano Jorge Isaacs. En esta ocasión nos encontramos en el Teatro Estudio de Telepacífico para dar paso a la conversación, a la conferencia entre Noé Gitrig y Darío Henao Restrepo, titulada El regreso de María. Este evento llega a ustedes gracias al apoyo de la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, el Grupo de Investigación Narrativa Colombiana de la Universidad del Valle, Programa Editorial y la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle de la Facultad de Humanidades de dicha universidad. Demos paso a la conversación y esperemos disfruten de todos estos contenidos alrededor de la obra María de Jorge Isaacs. Muy buenas, amables televidentes, público asistente aquí al 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Bienvenido, Noé Gitrig, uno de nuestros grandes colaboradores. Hace ya varias décadas tenemos una relación intelectual con Noé, es nuestro maestro, para decirlo en lunfardo, nuestro troesma. Y bueno, es muy grato tener a Noé Gitrig con nosotros, un hombre que tiene una larga trayectoria en los estudios y la investigación de la literatura latinoamericana, y que hace ya más de 25 años viniste a Cali invitado por el Festival Internacional de Arte a hablar precisamente de Isaacs en el Paraíso. Allá te escuchamos por primera vez y de eso vamos a hablar aquí, porque el texto que ustedes podrán leer en el Centro Virtual Isaacs, que es muy sesudo, pues es de lo que vamos a hablar aquí con Noé Gitrig, que es el regreso de María, y vamos a conversar sobre estos tópicos aquí con Noé en esta sesión del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Bueno, una primera pregunta, Noé, tiene que ver con algo que tú colocas ahí y en el cual está englobado Jorge Isaacs, que es la utopía romántica. Que nos hables un poquitico de cómo sitúas tú a Jorge Isaacs hoy en eso que llamas la utopía romántica. Menuda pregunta, es decir, que descansa sobre un ya sabido, digamos, una afirmación. Jorge Isaacs es un escritor esencialmente romántico y es uno de los introductores de ese modo de concebir la literatura y la vida y la realidad en Colombia y en el continente en términos generales. Y el pensamiento romántico mismo podría decirse que es utópico en sí mismo, porque preconiza una relación entre hombre y naturaleza, por empezar, ¿no?, que es un objeto más bien de postulación y de observación que una realidad concreta, y es un deseo.
Es un deseo que pasa por una comprensión mayor del hombre en su relación con la naturaleza, de la subjetividad en relación con la naturaleza y de el sujeto con la sociedad. Son las dos vías por las que transcurre todos estos avatares de lo que llamamos el romanticismo, sobre todo en América Latina y también en Europa en cierto sentido, ¿no? Entonces, la idea misma de la utopía es una formulación que se levanta por sobre una realidad pobre, por decirlo así, ¿no? Es decir, los grandes utopistas en la historia observan que la vida es insatisfactoria, que la realidad es insatisfactoria. Entonces conciben mundos posibles. En algunos casos los formulan directamente, como las utopías famosas, la de Tomás Moro, que inaugura un poco esta serie, pero que ya viene de la época platónica también, esta idea de un mundo posible. En el caso del romanticismo no está planteado de ese modo, sino virtualmente, implícitamente, como postulación, y que tiene como centro de constitución de la utopía la rebeldía, el rechazo, la salida de la escena por una decisión en algunos casos muy radical. Por ejemplo, en la historia del romanticismo, uno de los textos que es más claro en ese sentido como rechazo y como apartamiento es Escenas de la vida bohemia, en un libro que salió en París y que es el que da lugar a esa ópera tan conocida que se llama La Bohème, ¿no? Es apartamiento de una realidad pobre para postular implícitamente una realidad rica. Pero en este caso, ¿cuál sería la realidad rica? Por lo que vamos escuchando en este simposio y lo que escuché en la mesa precedente, ¿no? Esa realidad rica en el pensamiento de Jorge Isaac estaba también vinculada al territorio, estaba también vinculada a las posibilidades de este territorio inexplorado, rudo, salvaje. Pero en el campo literario, estrictamente literario, en la obra literaria, la realidad rica está en el orden de la imaginación y de la escritura. Y de eso creo que tenemos que hablar. La utopía sería la que emana de una propuesta literaria o de una realización literaria, ¿no? Que aparece como un meteorito en un panorama relativamente apagado, en un panorama que todavía no despierta a las posibilidades de la literatura. Y creo que en ese sentido habría que considerar la posición de eso que llamamos literatura en la cultura latinoamericana, diferente a la posición de la literatura en el mismo momento en que nacen las repúblicas en el continente que la que existe en Europa. En Europa la literatura está consolidada y está integrada a la cultura. En América Latina es un propósito, es un proyecto, es un surgimiento con todas las dificultades del surgimiento, con las indecisiones, con las dudas, con las cavilaciones. Y una obra como María de Jorge Isaacs, o por ejemplo en otro territorio como Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino en México, o como El matadero de Echeverría en la Argentina, o El Facundo de Sarmiento, ya son propuestas ya más consistentes de lo que puede ser una literatura en nuestras repúblicas. Y creo que la María de Jorge Isaacs es uno de los capítulos más concretos y significativos de esa lucha por constituir una literatura en una atmósfera en la que la literatura está apenas consolidándose, apenas surgiendo, apenas creciendo, apenas tomando forma, ¿no? No es una gran respuesta a la que estoy haciendo porque la palabra utopía es una palabra muy complicada porque tiene, por un lado, un aspecto o un sentido, un alcance positivo, ¿no? En el uso corriente en el lenguaje, cuando se dice utopía, se dicen siempre dos cosas. Se dice algo deseable e imposible al mismo tiempo. Las dos cosas
son las que Están ahí. recorren la palabra utopía y la desgarran en cierto modo. Entonces, cuando se le atribuye a alguien que es utópico, se quiere decir que no existe en este mundo concreto y real, que es imposible. Pero al mismo tiempo se destaca el valor moral que puede tener alguien que es utópico, ¿no? Es una palabra complicada. Y cuando se formula en el ámbito político, también da lugar a estas dudas o a estos usos del concepto de utopía. Pero en rigor, utopía quiere decir simplemente, lo que todo el mundo sabe, no lugar. Quiere decir algo que no está en ninguna parte, pero que se concibe como objeto de la imaginación. La imaginación genera objetos, así como la palabra genera realidad, ¿no? Bueno, Noé, has mencionado a Sarmiento y quiero contarle a los televidentes y a los asistentes a este 9º simposio que Jorge Isaacs conoció por lo menos la obra de Sarmiento. No se sabe si se pudieron cruzar cuando estuvo de cónsul de Colombia en 1870, 1871 en Santiago de Chile, pero lo que sí es seguro es que leyó las ideas de Sarmiento sobre la educación y buena parte del programa isaaciano de educación cuando estuvo al frente en el Estado Soberano del Cauca como secretario de Instrucción Pública proviene de las ideas de Sarmiento. Y lo que quiero preguntarte, que ya lo has señalado, las élites criollas después de los movimientos de independencia, todas querían construir unas naciones nuevas. Tenían utopías, tenían ideales, soñaban hacer de estas repúblicas algo parecido pero independiente de las metrópolis europeas. Y en eso se va buena parte, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX. En el caso colombiano, lleno de guerras civiles entre todas las facciones por las diferencias que se tenían en cómo construir ese Estado, de cómo construir esa nación. Bueno, hay bellos trabajos y ensayos como el de Jaime Jaramillo Uribe, sobre el pensamiento colombiano en el siglo XIX, en donde uno puede ubicar, dijéramos en el caso de Isaac, el país que le tocó. Pero la pregunta va a una cosa, y es que en el caso de Sarmiento fue un hombre que tuvo esas utopías, que tuvo esos ideales y llegó al poder. En el caso de Isaac, no, Isaac fue derrotado políticamente. ¿Cómo ves tú esa relación, ese paralelismo entre estos dos personajes, Domingo Faustino Sarmiento y Jorge Isaac? Sí, es muy interesante el tema. Hay una frase inicial en el Facundo de Sarmiento que es realmente una cosa muy, digamos, que abre al pensamiento. Dice, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Y por extensión se puede entender en el pensamiento de Sarmiento el desierto, la nada. Y la nada se convierte, es para él un programa. Esa nada, ese desierto hay que llenarlo. ¿Cómo se llena ese desierto? Se llena materialmente implantando gente, implantando actividades, implantando producción, ¿no? Y simbólicamente se llena pensándolo. Esa es la gran apertura de Sarmiento. En la obra, por lo menos en María de Jorge Isaacs y en toda su actividad, no hay desierto, por el contrario, hay un lleno, es un lleno de la naturaleza que genera un misterio. La naturaleza en la obra de Isaacs es misteriosa, como lo es, hoy se mencionó también en la vorágine de José Eustacio Rivera. No solo es un lleno natural, sino también misterioso y también agresivo, pero también objeto de una dominación posible. Estas investigaciones, por ejemplo, sobre las posibilidades en La Guajira, en Santa Marta, que realizó Jorge Isaacs, indican, son el fundamento de esta idea, ¿no? Es decir, que hay
probablemente un parentesco de orden constructivista entre Sarmiento y Jorge Isaacs, pero hay unos referentes, casi diría que opuestos. Proyectos semejantes a partir de naturalezas completamente opuestas, diferentes. Y el criterio que cundió de la obra de Sarmiento, que es una especie de lugar común, digamos, un poco ya cada vez menos convincente, civilización y barbarie, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María de Jorge Isaacs, está disuelto, no aparece tal. Por ejemplo, esta discusión sobre los 3 capítulos de María que fueron omitidos o no, son precisamente una disolución del concepto de barbarie. Es decir, hay una reivindicación imaginaria de aquello que podía ser considerado lo bárbaro por definición. Porque también ahí hay un equívoco. Se entiende por bárbaro lo rudo, lo indominable, etc. Pero bárbaro lo que quiere decir en realidad es extranjero. Es la palabra en griego, ¿no? Y la idea en griego es que bárbaros son los extranjeros, no son los locales. Y entonces quizás el mundo negro que pinta Jorge Isaacs y la esclavitud es bárbaro, pero por ser foráneo, por ser no indígena, no local, no por haber sido venido de afuera, pero haber sido traído de afuera. Y ahí está todo el conflicto y toda la discusión acerca de si María es racista o no es racista. Ahí las miradas ahí se pueden dividir y la discusión puede continuar sobre este aspecto que es tan importante, ¿no? Pero bueno, para volver a la pregunta, digamos, la incidencia en toda América Latina del pensamiento de Sarmiento parece incontestable, parece evidente, ¿no? Ahora, ¿de qué manera ha sido un aporte? Y eso habría que verlo en cada caso en particular, o podía haber sido un objeto también de rechazo en muchos casos, ¿no? Bueno, no hemos preparado una nota para nuestros televidentes y los asistentes. Vamos a verle y ahora seguimos esta interesante conversación contigo. Leer a María hoy significa múltiples cosas, ¿no? Es una lectura que hay que abordar como lector adulto, como lector mayor, porque indiscutiblemente para los jóvenes, para los adolescentes de hoy, alejados del espíritu romántico de la época, puede resultar una lectura difícil, una lectura dura. Me parece que es importante decir que, digamos, un estudiante como yo, estudiante de la ciudad de Cali, un caleño, o un estudiante del Valle del Cauca, tiene una especie de 2 momentos con María. El primero de ellos tiene que ver con esa primera etapa en el colegio, que es prácticamente como una imposición. Es en el que llega el profesor de español o literatura, o como le llaman en cada institución, a decir, hay que leer la María. Porque además no le decimos la María, no le decimos María en ese momento, sino la María. Porque quien quiera ir a la hacienda La María, porque tampoco le decimos la hacienda del paraíso, tiene que leer la María. Entonces nosotros nos acercamos a la obra y como casi todo lo que se impone, pues resulta un acercamiento muy poco agradable. Pero leer a María significa muchas cosas. Como lector adulto, lector consciente, significa un acercarse y un empaparse muy fuertemente de la construcción de la identidad vallecaucana. Nos enfrentamos en la lectura de María, nos encontramos con la unidad fundamental de la hacienda vallecaucana, cómo funcionó esta hacienda, cómo se gestó, cómo inclusive se atisba su destrucción. Y entonces acercarnos a esta lectura es comprender muchas de las dinámicas sociales que vivió el departamento y el país en el siglo XIX. Si yo en ese momento en que estaba en el colegio hubiera recibido de parte de mis orientadores en ese caso
una invitación a leer María desde una perspectiva de la historia en la que aparecen personas negras en condición de esclavización, personas negras trabajando en las haciendas, personas negras haciendo que funcione la economía a partir de su esfuerzo físico y del maltrato y de las malas condiciones, seguramente me hubiera tocado algo que me habría hecho acercarme a la obra de manera diferente que como pasó en su momento en el colegio. En el colegio tal vez lo que me estaba mostrando era la linda historia de amor entre una persona y otra persona y que termina siendo una historia fallida y esto y lo otro, ¿no? Encontrar los negros en la obra puede ser una mirada que recrea y que es muy atractiva para quien la quiere ver desde otra perspectiva y desde la perspectiva actual, donde hay una reivindicación de las voces subalternas, de las culturas que antes no tenían el protagonismo que ahora les estamos tratando de dar. Evidentemente, no estamos hablando de una novela que esté narrando la esclavización en el Valle del Cauca, porque no es eso, pero es una novela que no deja a un lado el tema de la construcción de lo negro, si se quiere, en el Valle del Cauca y cómo esto ha influido tanto en la cultura vallecaucana, de la que de alguna forma tantas veces nos hemos enorgullecido sin necesariamente pensar el aporte negro que tiene para la misma. Desde Jorge Isaacs ya se está hablando de esa influencia, de sus cantos, de que tienen una forma de ser particular, un lenguaje particular. Son una cultura libre de la que poco se ha explorado y la literatura no se ha contado mucho y que él lo contó unas décadas antes de que lo hiciera Candelario Beso, que es el primer escritor afro, pues reconocido como escritor afro colombiano. Bueno, Noé, esta nota nos introduce a un tópico que está muy bien presentado en tu trabajo, que es el ¿por qué volvemos a María? ¿Cuál es el encanto de María? ¿Por qué nos inquieta? ¿Por qué todavía consideramos que el libro tiene muchas cosas que decirnos hoy? ¿O porque tenemos que luchar contra el olvido, contra esa falta de sentido histórico que tenemos los latinoamericanos en general? Para contextualizarte, se había eliminado la enseñanza de la historia en los colegios, ahora se vuelve a retomar. No tenemos mucho sentido histórico y en esta región sí que es cierto. Y bueno, por lo que tú has señalado también, lo que significa como una obra fundacional. Entonces, hablemos un poco de por qué hay que volver a María. Bueno, en lugar de decir por qué hay que volver, más bien diría por qué se vuelve a María. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué se vuelve a María? Porque no hay ninguna obligación de hacerlo. La lectura es un hecho de libertad, es casi el único hecho de libertad de que poseemos los seres humanos. En todo lo demás estamos constreñidos, leemos porque queremos y si no queremos leer, no leemos. Y ya, claramente. Ahora, vuelve María, vuelve la obra de Jorge Isaacs. Ahora, ¿habrá alguna explicación sobre esto más allá de la idea de que los textos literarios tienen vida, son objetos vivos y como tienen vida, también tienen muerte? Muchos desaparecen, muchos mueren y otros continúan o son objeto de resurrecciones, son redescubrimientos. Hay muchos casos en la literatura. Recientemente, hace un par de años, por ejemplo, se redescubrió la obra de un escritor húngaro llamado Sándor Márai. Tenía una obra profusa y que nadie leía o que no se leía y ahora se empezó a leer. Eso quiere decir que los textos, digamos, están expuestos a este olvido y recuperación. En el caso de María, la operación olvido creo que estaba determinada por el academicismo y por la institucionalización. Es decir, texto canónico que se imponía en la lectura, probablemente todos los niños colombianos y latinoamericanos leyeron María a disgusto, porque se les imponía, ¿no? Entonces, este libro tuvo que, digamos, atravesar
esta barrera que se le estaba imponiendo desde las instituciones para mostrar su vibración. Lo que importa y regresa es porque yo pienso concretamente que hay una vibración en este texto. No tanto si María es esto o lo otro, si el amor frustrado, el amor realizado. Digamos, lo que relata este texto puede ser perfectamente convencionalizado y debe haberlo sido en innumerables teleteatros, telenovelas, lo que ustedes quieran, lo que se quiera, ¿no? Pero hay algo ahí que uno, digamos, intentando determinarse, comprender mejor este fenómeno del retorno, ¿no? Y de la vivacidad que todavía puede tener, es tratar de indagar en ese texto cuáles serían sus virtudes potenciales. ¿Qué es lo que hace que en un texto a uno, digamos, uno retenga inconscientemente, no conscientemente? Por ejemplo, para hacer ejemplos muy célebres, uno de un texto como El proceso de Kafka, ¿qué retiene? ¿Retiene el terror? Por ejemplo, el terror a ser sometido por entidades irracionales. No sé si es eso lo que retiene, pero lo que retiene puede ser una especie de atracción que lo hace a uno volverse sobre sí mismo sin darse cuenta y repensar muchas otras cosas o temores de otro tipo, no del temor puramente institucional, que tiene un carácter muy público. Es decir, en un momento dictatorial, por ejemplo, se alude al proceso de Kafka. Pero en un momento democrático los terrores tal vez sean de otro tipo. Y si uno lee el proceso, los percibe, los siente. Hay una vibración que sale de un texto. ¿Cuál sale de este texto? ¿Cuál es la vibración que sale de este texto? Yo creo que está en algo que yo he tratado de señalar en este escrito al que aludió Darío. Y es que está en el orden de la escritura de este libro. Curiosamente es una escritura, no tan curiosamente, digamos, no sé si deliberadamente, pero es una escritura, yo diría, de amortiguación, suave. Es una escritura en la que todo se maneja no solo con delicadeza, prudencia, sino también, como decía nuestro amigo Raúl Vallejo los otros días, con una especie de manto de sensualidad en el campo descriptivo, ¿no? Y esa sensualidad tiene un sentido porque va dibujando las instancias del texto de una manera que termina por ser seductora, puede ser, impregna. Es decir, salvo un acto de agresión ideológica, por así decir, uno puede rechazar eso. Pero si no lo tiene, si no tiene esa actitud de rechazo ideológico, ¿no?, se deja atrapar por esa suavidad que se va desplegando como una especie de gigantesca tapicería, ¿no? Y la tapicería reside, o la imagen de la tapicería puede darse tanto en las descripciones de la naturaleza como en las descripciones de los sujetos, de los personajes. Y ahí hay algo que tiene que ver con la figura, por eso he titulado a esta pequeña elaboración El regreso de María, que tiene que ver con el personaje de María, ¿no? Y el personaje de María está dibujado a la manera precisamente a la manera de la pintura romántica que cundió en América Latina. Sí, yo pude observar, por ejemplo, pintura romántica cubana, curiosamente, ¿no?, que es de la naturaleza, ¿no?, que son paisajes, y son también expuestos, expandidos en forma como de tapices, de tapicería, ¿no? Hay una especie de pasividad, muelle, como de literatura de una siesta prolongada, de trópico suave, ¿no?, del que emanan perfumes y emanan sugerencias y figuras fantasmales. Y el personaje de María es así, evanescente,
cuidadoso, descrito con un lenguaje que cobra toda la forma de un lirismo. Y ahí está una de las hipótesis que me parecen a mí interesantes para considerar este asunto. Al hablar de lirismo, no pude dejar de evocar una frase fundamental del pontífice del surrealismo, André Breton. Breton dice, el lirismo es una forma de la protesta. Fíjense, al distinguido público eventual y virtual de esta conversación, ¿qué desafío es esa frase? El lirismo es una forma de la protesta. Parece todo lo contrario. En cuanto a lo lírico, es simplemente como superficialmente encantador. Pero proponerse lo lírico tiene un sentido. ¿Contra qué protesta el lirismo de Jorge Isaacs? Protesta contra un uso del lenguaje que caracteriza una cultura en formación y una cultura pobre. Es una propuesta del lenguaje, es una propuesta, digamos, semejante a la que puede reconocerse en el lenguaje de García Márquez, para hacer una referencia a algo colombiano y conocido por todo el mundo. García Márquez tuerce la herencia modernista que afectaba a toda la poesía colombiana o a la literatura colombiana. Hace otra cosa, ¿no? Mediante una escritura que le debe mucho a la experiencia periodística y a otros modelos de escritura tipo contemporáneo, vanguardista, etcétera, desafía también propone también un modo que tiene que ver con los rituales de una cultura establecida. Y yo creo que se le puede atribuir esto a Jorge Isaacs. Y eso creo que puede ser el factor que hace que vuelva, porque eso es una propuesta, es un desafío. Y lo que regresa siempre en la historia de la literatura son los desafíos. Por eso regresa Cervantes permanentemente, por eso regresa Shakespeare, por eso regresan estos nombres con los que vivimos y alimentamos nuestro imaginario y el sentido que tiene nuestra vida, ¿no? Noé, haciendo relación con lo que acabas de decir en tu propuesta, en tu lectura, hablas del tópico psicoanalítico. Yo te quería preguntar, Guimarães de Rosa, cuando le preguntaron si sobre el Gran Sertón Veredas había un elemento autobiográfico, y él dijo sí, si concebimos la autobiografía como algo irracional, no consciente. Tú haces una lectura por ahí y te quería preguntar, pensar María como una autobiografía irracional, no consciente. Incluso la crítica tradicional, los manuales escolares están llenos de la identificación entre Isaacs y Efraín, que no tiene mucho que ver porque Efraín en la novela es un héroe bastante pusilánime, ambiguo, a veces respetuoso a la autoridad del padre. María es la que tiene más elementos de rebeldía. Entonces sería más posible hacer esa relación de la sensibilidad de Isaac con María. Pero un poco tu lectura por esa vía, por ese horizonte, pues me gustaría que hablaras un poquito alrededor. Sí, son dos cosas o dos campos que se pueden ver por separado en torno a la posibilidad de introducir esta palabra psicoanalítico, ¿no? Psicoanalítico quiere decir muchas cosas. Quiere decir una determinada práctica, una determinada esperanza. La gente que cree en el psicoanálisis y acude al psicoanálisis porque espera algo del psicoanálisis, y también una actitud de indagación, de una manera de preguntarse por determinadas instancias, situaciones de la vida. Y acá a mí me parece que es abordable desde esta perspectiva en los dos sentidos. Eso fue una ocurrencia que tiene que ver con, digamos, que parte también de una retórica. Es decir,
En María hay muchos tópicos, evidentemente que hay tópicos, ¿no? De todo tipo, no importa, siempre se dice, los amores estos salen, tienen su modelo en la obra de Chateaubriand o de otros escritores románticos europeos, etc. No hay ninguna novedad, un jovencito enamorado de una jovencita que al mismo tiempo es su semipariente o algo por el estilo, el incesto que da vueltas por ahí, ¿no? Bueno. Nomás si uno dice esta palabra, posibilidad, fantasma de incesto, ya se pone en una dimensión psicoanalítica, ya tiene que entender algo que va más allá de la mera exaltación así virtuosa de esa relación. Se puede hablar de incesto en práctica y también en fantasía. El asunto del incesto clásico del Edipo puede ser en la mayor parte de los casos pura fantasía, pero no deja de ser incesto por eso, es una dimensión. Y otras cosas que también son tópicos que vienen de la literatura. Alguien que funda algunos de esos tópicos es, por ejemplo, Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, en un caso particular, que es la presencia de la muerte y de lo siniestro. La muerte como la amenaza. La amenaza es lo siniestro, que es un elemento fundante del psicoanálisis. A mí me ha permitido hacer una hipótesis en el sentido de que si eso es una situación típicamente romántica, la amenaza, lo siniestro que está acechando sobre la vida de la gente, es uno también de los fundamentos del psicoanálisis, es uno de los descubrimientos más importantes del psicoanálisis. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro tiene que ver con el sujeto que escribe, ¿no? Que con lo autobiográfico, como decía Darío, ¿no? Aquello de la experiencia individual entra en un relato, entra en este relato. Entonces parece que esas asociaciones se hacen con frecuencia. Sí, Efraín es Jorge Isaacs, y así siguiendo, decir, puede ser, la profesora Navía trató de mostrar si María era una persona concreta y real que estaba por ahí y que fue un objeto de veneración por parte de Jorge Isaacs o no, en fin, se puede pensar en todo eso, ¿no? Pero yo lo veo de otro modo, decir, y lo dije el otro día en una reunión que tuvimos también, donde tuvimos ocasión de hablar de estas cosas. Es decir, yo creo que cuando un hecho de escritura narrativa, consiste fundamentalmente en la apertura de un deseo de escribir en determinada línea, en determinado pensamiento. Hay deseo de escribir también, cuando se tiene deseo de escribir en poesía, es otra línea, pero el deseo de escribir es común a ambas actitudes. En el caso de la narrativa, ese deseo de escribir necesita ser alimentado y complementado. Y una de las fuentes de la alimentación es la experiencia individual, es lo que a uno lo rodea, su propia memoria, que está replegada, o sus experiencias que están más o menos cerca, ¿no? Digo, estoy quizá proyectando. Eso es lo que yo mismo, cuando escribo narrativa, así procedo. En principio no sé muy bien cómo encarar una situación, un relato. Y poco a poco me van surgiendo, mi memoria me está ayudando, mi sueño me está ayudando. En el sueño aparece algo que al día siguiente sí es incorporable a lo que estoy escribiendo, porque está interpretando la necesidad de proseguir que tiene todo relato. Entonces no me extraña que Jorge Isaacs haya acudido por ejemplo, a la figura de su padre y de los problemas de su padre para incorporarlo a su relato. Es un elemento que podría haberse suprimido, no es fundamental a la historia. Lo fundamental a la historia es esa relación digamos, sentimental, por empezar, hipotética, de deseo, ¿no? De deseo callado, de deseo
traducido a lenguajes diferidos, el lenguaje de las flores, las insinuaciones, el pensamiento, la lectura, el papel de la lectura. ¿Por qué de pronto Efraín es didáctico y quiere que lean sus personajes? Eso fluye de otra parte, eso sale de una experiencia de otra naturaleza. La escritura se realiza así, apelando a ese arcón escondido en el que los sueños, los recuerdos, las experiencias están replegadas y nos acechan. Pero no es necesario ser escritor para que esto suceda. Yo creo que cada uno de nosotros cada día se despierta con algo que no pensaba que estaba sobre el tapete. No sé por qué se me ocurre en este momento pensar, a mí se me ocurre pensar en este momento en una mujer que viajaba en un avión junto conmigo y que usaba unos zapatos de un plástico transparente. ¿Por qué lo pienso ahora? ¿Por qué me fluye este recuerdo que estaba guardado y reprimido? Así vivimos todos los días. Y eso es lo que nos permite, además, salir del tedio de lo ya sabido, de lo consabido, de lo racional, de lo explicativo, de lo comunicativo, etc. Justamente eso que podríamos llamar subconsciente, no necesariamente inconsciente, ese subconsciente nos afluye. Y en la escritura así sucede. Se va desarrollando y se va apelando a eso. Entonces, darle mucha importancia, por ejemplo, como se le da a este texto a María del aspecto judaico de la cuestión, a mí me parece que eso es una colocación que tiene otro sentido. Es una colocación que tiene otro sentido. Es una colocación